Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales en psicología describo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Gwen Stacy, específicamente la Gwen que conocimos como Spider-Woman de la reciente estrenada Spider-Man Into the Spider-Verse. Por aquí arriba les comparto más videos de psicología y Spider-Man. Los invito a que se suscriban a este canal si les gusta el contenido. Y sin mucho más que agregar, comencemos. A continuación narraré la historia de Gwen Stacy de la Tierra 65, historia en los cómics de la que se basan para crear a la Gwen que conocimos en la pantalla grande. Esto es un recurso para enriquecer su historia, dado que en las películas conocemos detalles generales pero no precisos de su evolución antes de los sucesos del colisionador de Kingpin. Gwen Stacy nació en Forest Hills, es hija de George y Helen Stacy. Después de la muerte de su madre, George la crió sola. El espíritu libre y las inclinaciones artísticas de Gwen a menudo la ponen en desacuerdo con el tipo de ética que su padre intentó inculcarle. Como resultado de este contraste con su padre, Gwen a menudo se retiraba a un espacio tranquilo y tocaba la batería para desestresarse. Con el tiempo desarrolló una amistad con su vecino y compañero introvertido Peter Parker. Compartiendo también su amor por la música en Midtown, Gwen desarrolló relaciones con otros estudiantes, como por ejemplo con un grupo de chicas con las cuales formaron una banda llamada The Mary Janes, y también con el rebelde estudiante rico llamado Harry Osborn. Después de ser mordida por una araña diseñada genéticamente, a Gwen se le otorgaron superpoderes similares a los de un arácnido y comenzó una carrera como luchadora en contra del crimen, apodada por los medios como Spider-Woman. La heroína contra el crimen retirada Janet Van Dyne le diseñó un disfraz y un juego de tiradores de telaraña. Gwen pasó la mayor parte de sus primeras aventuras enfocada en explorar y mantener su nueva atención más que en ayudar a los necesitados. Sin embargo, el comportamiento de Gwen cambió después de que su padre expresara que creía que Spider-Woman podría ayudar fácilmente a la mayoría de personas. La influencia de Spider-Woman también causó una de las mayores tragedias en la vida de Gwen. El intimidado Peter Parker, desesperado por ser especial como su ídolo Spider-Woman, realizó un experimento que lo convirtió en una criatura parecida a un lagarto. Parker se estrelló en Midtown, donde Gwen luchó contra él. En esta pelea, Gwen no se anduvo con rodeos. Después de la paliza de Gwen, Peter volvió a su forma humana, pero debido a las heridas sufridas en la batalla, murió. Sin pruebas ni vínculos con su transformación, los medios culparon a Spider-Woman por la muerte de Parker y la tildaron de criminal. Atormentada por la muerte de Peter, Gwen duplicó sus esfuerzos para luchar contra el crimen a un modo de redención. Además, el padre de Gwen, George, se encargó de llevar a cabo la investigación de la policía de Nueva York para capturar a Spider-Woman. Esto llamó la atención de Matt Murdock, un abogado corrupto, líder de la mano ninja y mano derecha del sucesor de Kingpin of Crime en Nueva York, quien envió al asesino a sueldo Alexei para matar a George en un intento de hacerse un aliado con Spider-Woman. Después de frustrar el intento de asesinato, Gwen fue retenida a punta de pistola por parte de su padre y se vio obligada a revelar su doble identidad. Ella alegó su inocencia y juró que nunca descansaría hasta que los criminales como Kingpin fueran detenidos. El capitán Stacy le dijo que abandonara la escena del crimen antes de que él cambiara de opinión. Este contexto, como expliqué, es muy similar al de la Gwen que conocimos en las cintas, pero nos amplía en gran medida su historia en función de tener un perfil más preciso. Pero ¿qué tal si hablamos un poco de la personalidad de esta particular Spider-Woman? Gwen es una persona de espíritu libre con inclinaciones artísticas a la cual le es difícil someterse a una autoridad en específico, llegando a ostentar rasgos de rebeldía e insubordinación. Tiene interés en la música, de ahí su papel como baterista en Mary Janes. Al igual que su padre, Gwen posee un fuerte sentido de la justicia y es una detective natural, lo cual se adopta bien a su decisión de convertirse en superheroína después de recibir sus poderes. En sus aventuras anteriores, Gwen disfrutó de la atención como Spider-Woman, optando por explorar, como dije, y mantener una imagen en lugar de usar sus habilidades de manera altruista. Es decir, más allá de querer ayudar a alguien, Gwen de una forma genuina y honesta comenzó a disfrutar de la fama y posición que le daba el tener habilidades especiales. Y creo que esta es una visión mucho más realista de un superhéroe adolescente que las historias tradicionales de pequeños justicieros con complejos mesiánicos. Es decir, si durante mi adolescencia hubiera descubierto que tengo habilidades o poderes especiales,
vez, el salir a combatir rateritos o ladrones sería una de mis últimas prioridades. Explorar estos poderes, disfrutarlos y ganar un poco de cámara en cambio sería algo bastante normal que sé que muchos al igual que Gwen buscarían. Sin embargo, todo esto cambió por un evento que ya mencionamos. Después de que Peter Parker, que se había transformado en lagarto, muriera en una pelea contra ella, Gwen albergó una gran culpa, y el hecho de que el público la culpara por su muerte solo sirvió para empeorar la situación. Aquí es cuando Gwen se ve motivada a cambiar su imagen pública y de alguna manera a compensar lo que para ella fue su peor error, por medio de la ayuda y el cuidado a los ciudadanos. Por supuesto, las acusaciones que la policía o la prensa hacía sobre ella solo reforzaban su propia rabia contra sí misma. Es decir, era la misma Gwen la que sentía que había hecho daño a su mejor amigo, y por ende, esta no se permitía el descansar en sus labores como heroína a modo de un castigo inconsciente autoimpuesto. Lo que posteriormente conocemos en sus cómics son eventos que en los universos de las cintas aún no ocurren o puede que incluso nunca ocurran. Sin embargo, nos muestran a Gwen como una persona de voluntad férrea, a veces con capacidades para transgredir la norma, pero con una moral tan sólida como para asumir las consecuencias de sus actos. Dentro de las experiencias más relevantes que vive esta superheroína está el hecho de ser estafada por Matt Murdock y posteriormente el querer asesinarlo por su traición a modo de venganza. Sin embargo, esta no lleva a cabo dicha venganza, mostrando así incluso más autocontrol que muchos Peter Parker. Gwen también asumió una condena en la cárcel cumpliendo su sentencia para posteriormente seguir con sus labores de Spider-Woman, pero ahora sin identidad secreta. Gwen Stacy está lejos de ser una versión femenina de Peter. Esta no tiene temor, tampoco reprime lo que siente y vive. Es mucho más espontánea, inteligente, segura y sobre todas las cosas madura. Y cuando hablo de madurez no me refiero a que no cometa errores, al contrario, Gwen entiende las consecuencias de sus actos y las asume como una adulta, como si de alguna forma ese romanticismo y pensamiento mágico que ostentan los diferentes Spider-Man desapareciera en esta versión del personaje. Gwen es segura de sí misma, y una de las características más relevantes que conocemos en las cintas es que esta se siente sola, tiene un vacío existencial que podríamos narrar como la suma de sus responsabilidades como Spider-Woman, su contexto social al perder a su madre, a su mejor amigo y hasta a su padre, y la incapacidad que tiene para abrirse de forma honesta con alguien en su universo. Es allí donde entra Miles a ser una especie de oasis en medio del desierto, y esta entiende al joven arácnido como un aliado que al fin puede comprender sus sentimientos, emociones, padecimientos que tienen que cargar día a día. Los cómics de Spider-Man siempre han tenido un valor agregado en el desarrollo de las emociones y pensamientos de sus protagonistas, humanizando un poco el fantasioso mundo de los superhéroes por medio de una narrativa bidireccional en la que Spider-Man por un lado combate a su enemigo de turno, pero por otro está viviendo situaciones de adolescente o joven adulto y en las que muchas veces fracasa con el fin de que nos acerquemos a este personaje. Con Gwen no es la excepción, e incluso como dije anteriormente, este personaje me parece un acierto en todo su esplendor, y es porque específicamente no intenta ser más de lo mismo, sino que al contrario, complementa la siempre difícil vida de este héroe con frescura y sensatez. Ella no intenta ser más de lo que en realidad es, y eso es lo que la hace más que cualquier otro Spider-Man que hayamos conocido. Sus decisiones intentan ser centradas y se mueve por su propio criterio sin que este parezca forzado, incluso en los momentos más difíciles. Es decir, las decisiones de esta Gwen, aunque a veces decisiones erróneas, me representan en gran medida, y sé que a muchos de ustedes también, porque no está buscando conceptos abstractos como la paz mundial o incluso su propia realización. Ella solo hace lo que siente es su deber, y esto es suficiente, aunque muchas veces esto no sea suficiente para hacerla feliz. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, suscríbete y activa la campanita. Sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.